Listo. El tema del día de hoy es la historieta y la fotografía. La historieta quiere decir lo que nosotros entendemos como cómics, ¿no? Estamos hablando acerca de los cómics, de los mangas, en el caso de Japón, y en el caso de otros países de repente lo llaman de otra forma, ¿no? Nosotros le llamamos creo que igual, ¿no? Así tipo Estados Unidos le decimos cómics o también le podemos decir historietas, ¿no? Generalmente lo llamamos historietas. De eso vamos a hablar y también de la fotografía, ¿de acuerdo? También vamos a hablar de fotografía. A ver, mmm, ¿qué entendemos por historieta? ¿Cuáles son sus orígenes? ¿Qué cosa es? ¿Qué función cumple? ¿Para qué sirve? Y todo ello, ¿no? ¿Qué es la historieta? Bueno, acá está. La historieta es una narración contada por medio de una serie de dibujos dispuestos en líneas horizontales, ¿de acuerdo? ¿Por qué líneas horizontales? Porque te presenta un montón de cuadros, ¿cierto? La historieta tiene cuadros y en cada cuadro hay un dibujito con una acción y con un diálogo. Entonces son cuadros en forma horizontal y también vertical, pues, ¿no? Porque están partidos así y entonces ahí los tenemos y que se leen de izquierda a derecha, o sea, al revés, ¿no? O sea, ¿cómo? De la última página hacia el principio, algo así, o normal. Ah, lo que pasa es que los mangas, en el caso de los mangas japoneses, se leen al revés. Se leen desde el final hacia adelante. No sé si alguno de ustedes habrá tenido la opción o la oportunidad de tener en sus manos un manga de algún anime japonés. Bueno, yo sí me prestaron uno y resulta que había sido al revés, ¿no? O sea, la portada está todo bien, la portada, y tú piensas que abres el libro y ahí te sale el inicio, ¿no? No, el inicio está al final, en la última página, comienza de la última página, se lee del final hacia adelante. Ese es en el caso de los mangas. A ver, estas imágenes habitualmente están separadas unas de las otras, claro, para poder analizarlas mejor, y quedan contenidas dentro de los límites de unos cuadros rectangulares o también llamadas viñetas. A esos cuadros rectangulares que separan una acción de la otra dentro de las historietas se les conoce como viñetas, para no estar diciéndole, ah, ya, los cuadros, ¿no? Porque cuadros tiene el significado de un montón de cosas. Si vamos a hablar específicamente de la historieta, no se le dice cuadros, sino se les conoce como viñetas. Y tú entiendes que qué cosas son las viñetas allá. Son esos cuadros de separación en las historietas, pero llámales mejor viñetas. Cuando se asocian las palabras con imágenes, aparecen con frecuencia dentro de la viñeta cuadros explicativos. Estos cuadros explicativos son esos rectangulitos que están en la parte superior del cuadro en las cuales el narrador interactúa contándote la historia, ¿no? Hay un cuadrito donde te dice qué acción está pasando en el dibujo que está debajo. Pueden aparecer también dentro, o sea, dentro del cuadro, o sea, dentro de la viñeta, pueden aparecer globos. ¿Qué cosas son los globos? Ah, son esos en forma de círculo, en forma de nubes, eso que como pensamientos así para hablar, ¿no? Que te indican que está diciendo, que está mencionando ese diálogo, que salen de la boca del que habla, ajá, para representar una conversación. Entonces los globos representan la conversación, porque dentro de los globos hay texto y esos textos están representando el diálogo. El globo puede salir directamente de la boca del personaje o también puede ser de su cabeza en el caso de que esté pensando, ¿no? Puede ser en nubes para representar el pensamiento. El texto puede aparecer completamente separado de la imagen e incluso puede no haber texto en absoluto, ¿no? En algunos casos. Las palabras pueden ser escritas a mano o de modo mecánico, ¿no? O sea, a computadora. Los artistas han desarrollado un vocabulario visual. No sé si tú te habrás dado cuenta cuando tienes ahí una historieta, hay símbolos que te indican peligro, hay símbolos que te indican bomba, ¿no? Porque, por ejemplo, la parte de boom, ¿no? Que algo explotó, o el sonido toc toc que indica que está tocando la puerta, o de repente cuando se chanca, se lastima con algo, también hay un sonido característico que es representado visualmente dentro de las historietas, ¿no? Por ejemplo, sin ir más allá, vamos a buscarlo acá en internet. Sonidos de las historietas, sonidos visuales, ¿no? Visuales de historietas. A ver qué nos sale. Ya.
A ver, ¿ves? Por ejemplo, acá estos sonidos, ¿no? Kaboom, crack, cuando se rompe algo. Esto de aquí también, puff, cuando revienta una bomba, splash, ¿no? Cuando sueltan algo y así, ¿no? Estos sonidos característicos que te indican que ha pasado algo dentro del dibujo, ¿no? Que se ha roto algo, que se ha quebrado algo, que se ha malogrado algo, que ha reventado algo, ¿no? Los sonidos característicos. También tenemos acá, por ejemplo, el wow, ¿no? El de sorpresa o esto que está en inglés, ¿no? Que ya tú sabes qué significa. Y acá, y así hay un montón de sonidos característicos que le pertenecen a las historietas, ¿no? Cuando chocan los carros, crash, ¿no? Puedes decir así. Aunque estos ejemplos están en inglés, pero sí tú me entiendes a qué me estoy refiriendo, ¿no? Aquí, mira, por ejemplo, cuando están golpeándose y le sale este sonido o este otro sonido, ¿no? Son representaciones visuales, ya que obviamente no tienen sonido las historietas, ¿no? Entonces, por eso se necesita utilizar estos mecanismos de representación. Es como una onomatopeya visual para representar los efectos sonoros y utilizan símbolos y otros recursos gráficos con objeto de expresar una amplia variedad de elementos narrativos, no siempre como un subproducto cultural, que solo era objeto de estudio de ciencias. Ah, ya me salteé. Continúa acá. No siempre las historietas fueron valoradas como lo son en la actualidad. O sea, ahora sí se valora o se toma importancia a una historieta del mismo modo que a las obras literarias. Pero antes era simplemente un juego, ¿no? O sea, la gente lo tomaba como una revista o un periódico de chismes, algo así, ¿no? A ese nivel de valor. Con ese nivel de valor lo tomaban, o sea, no lo tomaban como algo serio. En cambio, ahora incluso las grandes obras literarias las han escrito o las han compuesto a modo de historieta, ¿no? Para el público infantil o también para el público adulto que ya en estos tiempos ya disfruta de las historietas, ¿no? Hay gustos para todos, no solamente está dedicado a los niños. Antes se creía que de repente crear una historieta por tener muchas imágenes, por requerir de todos estos efectos, era necesario que vaya dirigido para el público infantil. Pero ahora sabemos que incluso los adultos compran esas historietas, las de Marvel, las de DC y todo ello, ¿no? Son historietas de ese mismo corte. Entonces, no solamente está dirigido a un público infantil, sino que hasta los adultos, o sea, los grandes, ya pueden, o pueden también interesarse en ese tipo de cosas, ¿no? O sea, el hecho de que todo esté lleno de dibujos no significa que va a ir exclusivamente para niños. Y lo mismo con los mangas, ¿no? Con los mangas japoneses, igualito, hay público para todo. Creo que los que más compran mangas son los adultos, incluso los niños creo que ni enterados están de que existe. A ver, al momento y su aparición se las consideró como un subproducto cultural, o sea, como algo, algo más del montón, ¿no? No como algo importante que tenga el valor de una obra literaria, que solo era objeto de estudio de ciencias como la sociología, aunque este panorama cambió cuando desde los años 60 comenzó a ser la historieta considerada una forma literaria. O sea, antes no lo veían como algo literario, como algo serio o algo culto, ¿no? A estos tiempos ya, pues, porque mientras una lectura sirva para que las personas tengan el hábito de leer, entonces ya forma parte de la literatura, ¿no? Hay lecturas que de repente con ayudas visuográficas, o sea, con ayudas visuales, sirven, ¿no? Llaman la atención y te dan despierta en ti las ganas de leer. Entonces, eso es importante con respecto a fomentar el hábito de la lectura. Eh, y también le dicen forma literaria y artística. ¿Por qué tiene las dos cosas? Es literaria porque te está narrando una historia, ¿cierto? Y todo lo que narra una historia es literatura. Y artística porque está plasmada dentro de ellos imágenes. Hay dibujos. Representan relatos, historias y narraciones. Y por todo lo que tiene una historieta es que ya pasa a ser, o sea, ya pasa a ser una de las grandes representaciones escritas, ¿no? Escritas y visuales, así como las obras literarias. Porque tiene todo, si te das cuenta, incluso tú
más bien deberías ver simple a una simple obra de teatro, una obra literaria que solamente tiene letras. En cambio, la historieta está más desarrollada, es más trabajosa representarla porque el artista tiene que dibujar, tiene que pensar en una idea y tú sabes que haciendo gráficos de gráficos se demora mucho. A diferencia de solamente escribirlo, ¿no? Entonces, como es una forma más compleja de representar la literatura, entonces ya forma parte dentro de ella misma, ¿no? Ya forma parte de la literatura. Las historietas pueden ser también conocidas con el nombre de cómics, con lo cual se le llama en Estados Unidos y creo que también en Latinoamérica le decimos cómics, ¿no? Por copiarnos de alguna u otra manera. Aunque dependiendo del país donde se utiliza el término, el nombre es asignado a este tipo de relatos y varía. En México, por ejemplo, le dicen monos o monitos a las historietas. Ahí no le dicen cómics, tampoco le dicen historietas, le dicen monos, ¿no? Así, aunque no lo crees, le dicen monos o monitos a los libritos de historietas. Mientras que en Cuba se les llama muñequitos. Muñequitos, debe ser porque hay dibujitos, pues, ¿no? Porque hay personajes representados, entonces por eso deben llamarles así monos, monitos o muñequitos, como le dicen en Cuba. En España le dicen tebeo, ¿no? No sé qué significa esta forma, pero de esta manera lo llaman, le dicen tebeo. En Japón, como ya conocemos, y creo que es donde más se produce este tipo de historietas, tanto en Japón como en Estados Unidos, porque en Estados Unidos tienen todo tipo de cómics, ¿no? Y en Japón tenemos los conocidos y reconocidos mangas, ¿no? Los mangas de los animes. Y creo que son un poquito más, no sé, a mí me gustan más los mangas que los cómics, porque los cómics como que siento que mucho retratan historias de puros superhéroes, nada más. Aunque sabemos que no solamente los cómics se refieren a superhéroes, no debe haber un montón de historias. Pero yo prefiero por la forma del dibujo, porque si te das cuenta, el dibujo de Estados Unidos con el dibujo japonés es diferente, ¿no? Sus dibujos son diferentes. El de Japón tiene los ojos grandes y siempre tienen cerquillo y cabellos, cabellos largos y todo eso, ¿no? Incluso parecen humanos. Entonces, mm, en esa diferencia, creo que por los gráficos prefiero los mangas que los cómics. A ver, si algo ha cambiado en la manera de hacer historieta, este cambio estuvo dado por la irrupción de la informática en la vida cotidiana. O sea, ha avanzado la tecnología, entonces también avanza esta forma literaria de escribir o de dibujar. Y en la más o la parte de las actividades que realizamos a diario comenzaron realizándose sobre papel, aunque ahora la mayoría de esas se realiza de forma digital. O sea, al inicio empezaron dibujándolo, ¿no? Empezaron a dibujar, hay grandes artistas que dibujan incluso perfecto, como si fuera real, y simplemente con el lápiz lo pintan y queda bonito, ¿no? Entonces imagínate qué cosas no habrían hecho con el papel, ¿no? Que pareciera así real. Pero ahora ya tenemos la facilidad, ¿no? De utilizar las tecnologías, incluso hay para dibujar virtual hay un aparatito, ¿no? Que creo que le llaman Wacom, algo así, que tú lo colocas y dibujas sobre él y se dibuja lo que estás dibujando con tu lápiz digital, sale en la pantalla. Entonces creo que ahora lo hacen así, ¿no? En cambio, antes lo dibujaban en papel y lo escaneaban y recién ahí lo podían imprimirlo o fotocopiarlo en las imprentas. En cambio, ahora se dibuja de otra forma la manera digital, ¿no? Con una tableta gráfica, ajá, a través de una tableta gráfica lo hacen, ¿no? Y es incluso más divertido, porque tú vas dibujando ahí en tu cuadrito, en tu tableta gráfica y sale reflejado eso en la pantalla. Y ahí en la pantalla puedes darle color, puedes hacer maravillas, ¿no? Eso es según lo que ha evolucionado al día de hoy, porque antes el artista tenía que dibujarlo y escanearlo, ¿no? Todos sus dibujos a mano tenía que escanearlos para que salgan impresos. En cambio, ahora ya tienen tabletas gráficas, tienen Wacom y todo eso, ¿no? Entonces, como que ya esa parte de la tecnología ha avanzado con respecto al dibujo de historietas. ¿Cuáles son los elementos de una historieta? Tenemos aquí 5 elementos que tú tienes que reconocer porque van a venir en las preguntas de las fichas. Tenemos aquí a los personajes. Los personajes obviamente son los que interactúan dentro de la historia, ¿no?
son los seres que realizan la acción o los que demuestran sus puntos de vista sobre las cosas. Al personaje más importante dentro de la historieta o dentro de cualquier obra literaria se le conoce como protagonista, ¿de acuerdo? Los personajes son esos seres que realizan la acción dentro de la historieta y que acompañan al protagonista. La viñeta, esto ya te había dado una introducción anteriormente, ¿no? Cuando hablamos de los cuadros. La viñeta viene a ser esa división que hay entre los cuadros rectangulares correspondientes para poder separar una acción de la otra, ¿no? Dentro de una historieta. Es el cuadro o marco donde se sitúan los personajes. Es ese cuadrito donde se dibujan a los personajes, ¿no? ¿Qué más tenemos? El globo. El globo es el pensadero, podríamos decir, ¿no? Es el globo que te indica, cuando tiene texto, te indica obviamente el diálogo. Ahí dentro está el diálogo. Es el espacio donde se escribe lo que se dicen y piensan los personajes de la historieta. La cartela, ¿qué cosa es la cartela? Es esa línea rectangular que colocas encima del cuadro para poder o tener en cuenta las palabras del narrador. Entonces arriba pones, érase una vez, pones ahí un rectangulito y luego debajo ya empieza el dibujo, ¿no? Entonces ese rectangulito es necesario para las palabras del narrador para que explique qué está sucediendo dentro de ese cuadro. Y se encuentran obviamente en la parte superior de la viñeta, ¿no? En la parte superior del cuadro. El texto es lo que está dentro del globo o también lo que está dentro de la cartela, ¿no? Es la forma verbal de la historia. Recursos expresivos que tiene la historieta son los siguientes y son tres. Las onomatopeyas visuales, eso es lo que te mostré anteriormente, imitaciones de ruidos y sonidos que pueden estar dentro o fuera del globo, ¿no? Esas formas de lo que vimos pues anteriormente. Aquí, esto de aquí, esas son las onomatopeyas visuales. Todos estos sonidos representados a través de imágenes, onomatopeyas visuales. Las líneas cinéticas, ¿qué son? Son líneas que añaden movimiento o acción a las imágenes, ¿de acuerdo? O sea, a ver, vamos a colocar acá para que lo identifiques. Líneas cinéticas, a ver. Ahí está, estas líneas, ¿ves? Estas líneas que están dentro del, que te dan como una representación un poco de el estado de ánimo en el que se encuentra el personaje, ¿no? O sea, estas líneas son los que ayudan. Por ejemplo, la de velocidad te indica este tipo de líneas. La de impacto, así, con estas líneas y algo así, ¿no? Esas son las líneas cinéticas dentro de un cómic o una historieta. Y las tenemos de esa forma. ¿No? Es para acompañar al personaje en su estado de ánimo, ¿no? O lo que está haciendo, o hacia dónde va a llegar. Eso es lo que indican esas líneas cinéticas. Y acá también, ¿no? Las líneas que están a su alrededor. ¿Qué más tenemos? Las exageraciones explicativas muestran situaciones extremas o irreales. Por ejemplo, cuando a un personaje se le salen los ojos, ¿no? Agrandan los ojos, lo sacan creo que hasta de órbita, ¿no? Lo sacan ahí de su sitio cuando le impresiona algo, ¡pah! Lo dibujan con los ojos así saltones. O cuando de repente está cansado, le dibujan una lengua, así una lengua larga que llega hasta el piso. Entonces esas son las exageraciones en los gráficos visuales, ¿no? Por ejemplo, que cuando tú ves a los ojos saltones, ya ahí puedes identificar que está sorprendido, o cuando ves que su lengua llega hasta el piso es porque está cansado, algo así, ¿no? Te dan esa idea. Ahora vamos a ver los tipos de globos. No sé si ustedes habrán escrito o habrán creado, habrán redactado alguna vez una historieta y de repente, o por alguna tarea, ¿no? De repente te dejaron una tarea el año pasado, qué sé yo, escribe una historieta y siempre lo han hecho con globos en forma de círculo o siempre en forma de nube. Ahora esa idea que tenías va a cambiar porque no se utilizan para todo. Cada forma de globo tiene su respectiva función. Así que si tú siempre utilizas las nubecitas en tus historietas, estabas mal, porque las nubes solamente se utilizan para cierto evento y la forma circular se utiliza para cierto evento. No es que todas voy a utilizarlos de ese mismo modo. Entonces, para cuando tú vas a crear tu historia, acuérdate de esto, ¿ah? Presta atención.
La nube, o perdón, el globo en forma de círculo, en forma circular, así como lo tienes acá, este es para el diálogo de los personajes. A esta forma la utilizas para escribir lo que se están diciendo las personas. En cambio, la que es en forma de nube se utiliza solamente cuando el personaje está pensando. Solo cuando piensa, no cuando está hablando directamente con otra persona. La nube se utiliza cuando piensa. Así que si tú utilizabas nubes en todas tus historietas, quiere decir que siempre tu personaje ha estado pensando. Nunca se ha estado comunicando con nadie. Ahora, ¿cuándo utilizamos la de tipo sierra? El globo de tipo sierra. Cuando se habla fuerte o se grita. Así que si tú siempre has utilizado la de forma en tipo sierra, siempre tu personaje ha estado gritando. Entonces, para eso hay tipos de globos. No era que puedo utilizar una sola forma para todos los eventos que he tenido en la historieta. Y el globo en forma de líneas punteadas que te indica cuando se habla en voz baja o en secreto. Así que si tú estabas hablando, si en tu historieta le estabas diciendo, estabas contándole un secreto a alguien y utilizaste esta nube de acá, todo, créeme que todos ya te escucharon. Porque al no utilizar esto es porque no has estado hablando en voz baja, pues estabas hablando, estabas gritándolo. Entonces hay que saber en qué casos utilizar ciertos tipos de globo. Cada globo tenía su función. El de forma circular es para que las personas conversen, ¿no? Interactúen. El de nubes es cuando piensa. El de así de sierra en forma de cerritos es cuando se está gritando y el que es en líneas punteadas es cuando se habla en voz baja. Entonces, tenlo en cuenta la próxima vez que vayas a escribir algún cómic. La fotografía, ya hemos hablado acerca de la historieta, de sus partes y todo ello. Ahora nos centramos en lo que vendría a ser la fotografía. La fotografía al día de hoy ha evolucionado bastante, ¿no? Porque nosotros antes, cuando todavía no existían esas cámaras modernas que tenemos en la actualidad, antes imagínate esas fotos todas pixeleadas de celulares que no son táctiles, así tipo este megapíxel de ese celular con tapita, así nomás captaba la imagen, o sea, no es una imagen profunda. Ahora con nuestros celulares incluso podemos ya ser fotógrafos, ¿no? Porque los celulares, y es más, si no tienes un buen celular, puedes incluso descargarte una aplicación que ayuda a que se vean mejor tus fotos. Entonces, creo que a este tiempo, incluso ya teniendo los iPhone, el iPhone 12, el iPhone 11, creo que ya no hay necesidad de comprarse una cámara, ¿no? Porque incluso graba videos y toma fotos así nítido, en 4K, en alta definición, ¿no? Entonces los celulares últimamente están adicionándose a toda esta fiebre que vendría a ser o que empezó desde tiempos antiguos, ¿no? Cuando todavía teníamos las fotos en rollo. No sé si alguno de ustedes todavía tendrá su cámara esa que funciona con rollos, a modo de rollos, que los rollos luego se revelan en un cuarto oscuro y recién ahí sale la fotografía, ¿no? Cosa que eso ya cambió ahora. Eso ya no se hace en la actualidad. Ahora todo es por este USB, ¿no? Quitas la memoria, lo pones a la computadora y lo imprimes en un papel de foto. Ya está, y ya salió tu foto. Pero eso no era así antes, pues, ¿no? Desde los inicios, se revelaban las fotos a través de rollos, incluso te quedaban rollos de negativos para volver a revelarlos y así, cosas así. A ver, la fotografía es el arte y la técnica, porque hay que tener técnica para tomar una buena foto, porque si te habrás dado cuenta, cuando los seres comunes y corrientes como nosotros, ¿no? Que no somos fotógrafos profesionales, cuando tomamos una foto, a veces alguien sale por ahí con los ojos volteados, alguien sale mirando al piso, no se enfoca bien, o la luz no lo enfoca y sale oscuro, ¿no? A cierta persona sale más oscura que la otra o algo así, y ahí es donde empiezan a quejarse de que no le gustó su foto, de que tómale otra vez, ¿no? Entonces, para eso se necesita una técnica, no es ser fotógrafo, es una profesión, no es que cualquiera puede ir y tomar una foto, ¿no? Nosotros somos, se podría decir, simplemente somos los que presionamos el botón, pero el fotógrafo es aquel que tiene la técnica para enfocar bien, para contrastar la luz con tu cara, para contrastar los fondos y todo eso, ¿no? Tiene su maña eso de la fotografía. De obtener imágenes duraderas debido a la acción de la luz. Es el proceso de capturar imágenes y fijarlas en un medio material sensible a la luz, basándose en el principio de la cámara oscura.
Se proyecta una imagen captada por un pequeño agujero sobre una superficie, de tal forma que el tamaño de la imagen queda reducido. Claro, pues, porque si tú tomas una foto no te va a salir en tamaño real, pues, ¿no? Tomas una foto y la fotografía va a salir en tu tamaño, no. Se reduce, pues ya sabes, se reduce, depende el tamaño del que le quieras dar en la computadora. Ya ahí tú puedes acomodar los tamaños, pero no es que si tú tomas una foto de frente te va a mandar a tu tamaño original, no. Tiene una comprensión la fotografía en la cual obviamente esa foto se reduce a cierto tamaño que de repente la pantalla de tu celular te permita, si es que estás tomando desde celular. A ver, ¿qué más tenemos? Para capturar y almacenar esta imagen, las cámaras fotográficas utilizaban hace pocos años una película sensible, o sea, a película sensible le conocen como rollo. Mientras que en la actualidad en la fotografía digital se emplean sensores CCD, CMOS y memorias digitales, ¿no? O sea, puedes conectar tu cámara con cable USB a la laptop o si no, puedes extraerle la memoria, ¿no? Que es algo chiquito, que creo que es la misma memoria que le pones al celular para guardar tus músicas, videos o algo, ya, esa memoria chiquita, eso también se le coloca a algunas cámaras, entonces lo sacas y lo pones en su casillerito que es para meter en la laptop, ¿no? O en tu computadora. Este término sirve para denominar tanto al conjunto del proceso de obtención de esas imágenes como a su resultado, las propias imágenes obtenidas o fotografías. El origen de la fotografía está ligado a los fenómenos ópticos y químicos. El fenómeno óptico sobre el que se basa la fotografía fue conocido Arquímedes y había sido descrito por Leonardo da Vinci, o sea, desde tiempos antiguos cuando estaban empezando a descubrir cosas, a hacer experimentos, estaban poniéndose a pensar cómo plasmar imágenes, ¿no? Entonces todo tiene que ver con la química. Las primeras fotografías conocidas como heliografías fueron hechas en el año 1827 por el físico francés Nicéphore Niespce. A ver, voy a tratar de leer esto en francés. Nicéphore Niespce, algo así, ¿no? Algo así sería en francés. A ver, ¿qué tal mi francés? Califíquenlo. Ya, a ver, continuamos. Entonces, años después, el pintor francés Louis Jacques Mende Daguerre realizó fotografías en planchas recubiertas con copas sensibles a la luz de yoduro de plata. O sea, utilizaron elementos químicos para poder captar las imágenes. Luego de exponer la plancha durante varios minutos, Daguerre empleó vapores de mercurio para revelar la imagen fotográfica positiva. Esas fotos no eran permanentes porque las planchas se ennegrecían gradualmente y la imagen acababa desapareciendo. O sea, al principio no sabían cómo conservar una foto, o sea, cómo que se quede ahí, porque esas planchas, ese material en el cual utilizaban al principio no duraba, era solamente momentáneo y la imagen iba desapareciendo. Esas fotos no eran permanentes porque las planchas se ennegrecían, ajá, y la imagen acababa desapareciendo. En las primeras fotografías permanentes conseguidas por Daguerre, la plancha de revelado se recubría con una disolución concentrada de sal común. Mira, incluso emplearon un montón de elementos químicos, ¿no? En este caso el sodio. Utilizaron sal común para poder mantener, para poder cubrir esa fotografía y que se mantenga y que permanezca, ¿no? Y no se borre. Y ya ahora con el tiempo esto ha evolucionado y ya tenemos bueno, aunque en algunos casos, por ejemplo, es según el papel también, ¿ah? Por ejemplo, yo compré una vez papel de foto y lo imprimí normal y resulta que ese papel, como es brillante, el color de la impresora no lo capta. O sea, sí lo imprime todo, pero tú le pasas el dedo y se raya, como si estuvieras pasándole el dedo a la crema de chantilly, así se hace, a un pastel, lo pasas y así se hace en el papel de foto. Entonces había otra forma de imprimir, porque si tú lo mandas desde Word, se imprime así, ¿no? Y tú le pasas el dedo y se borra la imagen. Había otra forma de imprimir que creo que es en la aplicación de tu impresora, ahí viene para poder imprimir fotos y ahí recién, y demora porque es una doble pasada. Entonces pasa lentamente una vez y pasa otra dos veces, o sea, le da y se demora. Por eso se demora. En cambio, si lo mandas desde Word, no te sale la foto en ese papel, ¿no? En el material de foto.
Eso ya me había pasado una vez y yo le paso el dedo así, no sé cómo lo raspo y toda la foto se disuelto, así todo. Le pasabas el dedo y se quitaba y la tinta se quedaba en tu dedo. Entonces, hay una forma para poder imprimirlo mejor, ¿no? Para que de verdad te salga la impresión en papel foto. Mucho se decía que es porque esto se hace en una impresora láser. En el láser sí queda bien, pues, ¿no? Lo mandas desde Word y sí queda bien, no se va a borrar la tinta. Pero si tienes una impresora así como la que tenemos, la que no es láser, sino la que es de sistema continuo o con tinta normal. Entonces había otro truco para que la impresión quede firme dentro de dentro del papel de foto, porque si se disuelve, entonces son de esas fotos que no duran, pues, ¿no? Entonces encontré la forma y mandándolo desde la misma aplicación de aquí, de la aplicación de la impresora que yo tengo, entonces mandándolo desde ahí, ahí recién se podía imprimir dentro del papel foto y tú lo tocabas y ya estaba seco, ya no se disolvía ni la tinta se quedaba en tu mano, ¿no? En cambio, si lo mandas de Word en un papel foto, queda así, se disuelve. Entonces, hay ciertas técnicas, ¿no? Hay técnicas para poder tener una buena foto, incluso en los tiempos de ahora. Muy bien, entonces ahora sí vamos a pasar ya a las preguntas, que creo que está fácil si es que han escuchado la historia y han podido captar algunos nombres extraños por ahí, nombres franceses. Así que vamos a empezar con la primera pregunta que ya está resuelta. Dice, ¿es un cuadro o marco donde se ubican los personajes? ¿Cómo se llama el cuadro donde están dibujados, donde dentro de él están los personajes? A eso se le conoce como viñeta, ¿cierto? La viñeta. Dentro de la viñeta están los personajes. A ver, para que lo puedan identificar mejor, miren acá, este es un cuadro. Y mira, dentro de ese cuadro está el personaje. A este cuadrito se le conoce como viñeta. A ver, vamos a buscar acá viñetas. Viñetas. Y ahí lo tenemos, ¿ves? ¿Ves que está separado cuadritos por cuadritos? Este es un cuadro, dos cuadros, tres cuadros, cuatro, cinco, seis. Acá hay 6 cuadros. A estos 6 cuadros, a cada uno se le conoce como viñetas. Y dentro de las viñetas están los personajes. Entonces, a eso se le conocía como viñetas. Marcamos entonces la B. Ahora sí, la pregunta 2 ya les toca a ustedes. Dice, se encuentra en la parte superior de la viñeta. Es una franja que está en la parte superior de la viñeta donde el narrador empieza a contarte parte de la historia. A ver, ¿cómo se llamaba eso? Le toca a... Empezamos desde el final, ¿ya? Porque siempre empezamos desde el inicio. Entonces, algunos siempre se quedan sin responder porque las preguntas no alcanzan para todos. A ver, Antonio Becerra Vargas, estás al final de mi lista. Dime tú, ¿cómo se llama lo que se encuentra en la parte superior de la viñeta? La franja. Es una línea que está en la parte superior de la viñeta donde el narrador dice qué está sucediendo en los dibujos dentro de la viñeta. A ver, ¿cuál es tu clave? Tienes ahí desde la A hasta la E. ¿Qué será? ¿Cómo se llama esa franja, esa barrita que está en la parte superior de la viñeta? A ver, su compañero no me dice nada. Vamos a pasar a otro lado. A ver, Yanira Nicole. A ver, Nicole Loaiza, ¿cómo se llama la parte superior de la viñeta? Es una franja, una barrita, donde colocan ahí el narrador, donde el narrador habla. A ver, Yanira Nicole, por favor, más rápido. Ahí tienes las alternativas. Creo que ahí ya puedes ir descartando algunas cosas, ¿no? Entonces, descartando, descartando, llegas a la clave. Cartela, muy bien, Yanira, cartela. Es la franjita, la barra superior dentro de la viñeta donde el narrador habla, ¿no? Donde el narrador comenta qué cosa está pasando en las imágenes. A ver, vamos a buscar acá la cartela. La cartela para que la identifiques y ahí está, ¿ves? ¿Ves esta barrita en la parte superior? La viñeta es todo este cuadro, ¿cierto? Y esta barrita que está de color amarillo es lo que el narrador está diciendo, ¿no? El narrador está comunicando, por eso es esta franja color amarilla, esta barrita, esta línea que se llama cartela, que te indica qué está sucediendo aquí en los dibujos, qué está sucediendo dentro de la viñeta y obviamente está en la parte superior de la viñeta. Eso se le conoce como cartela. Cartela, muy bien.
Ahora pasamos a la pregunta 3. Es un recurso expresivo de la historieta. Los recursos expresivos eran 3. No te puedo decir cuáles porque ya te estaría dando la respuesta. Pero los recursos eran 3 y los elementos eran 5. Así que no te confundas elementos con recursos y respóndeme. ¿Cuál de todos estos es un recurso expresivo de la historieta? A ver, eso le toca a Rubén Said. A ver, Rubén Vega, ¿qué nos dice usted? ¿Cuál de todas estas alternativas es un recurso expresivo de la historieta? ¿Cuál? ¿Qué alternativa? A ver, Rubén Said. Espere, me dice. Está fácil, ¿eh? Recurso expresivo de la historieta. Recuerda que los elementos son 5, pero los recursos son 3. Entonces, se supone que la respuesta está en esos 3. ¿Cuál de esos 3 recursos se encuentra ahí en las alternativas? A ver, ¿ya lo tienes? A ver, Rubén, está demorando mucho. La B, me dice su compañero, claro, muy bien. Onomatopeya visual es un recurso y vamos a verificarlo aquí. Yo no te lo estoy inventando, está aquí, observa. Los elementos, como te decía, son 5. Personajes, viñeta, globo, cartela y texto. Así que ninguno de estos 5 tenía que ser la respuesta, porque te estaba pidiendo recursos y los recursos son 3. Acá está, onomatopeya visual, líneas cinéticas y exageraciones explícitas. Estos son los 3 recursos y los otros eran los elementos, para que no te confundas. Entonces, ¿qué teníamos en las alternativas? Nos pedía un recurso expresivo y los personajes no es recurso, es elemento. Viñeta también es elemento, globo es elemento, cartel es elemento. Recurso expresivo era la onomatopeya visual. Muy bien, respuesta correcta. Vamos con la 4. En Cuba, ¿cómo se le dicen a la historieta? ¿Cómo le llaman a las historietas en la zona de Cuba? A ver, en el país de Cuba. Marjorie Chupurgo, te toca a ti. ¿Cómo le conocen o cómo es conocida las historietas en Cuba? Eso sí lo dijimos. Marjorie me dice la A. No, cómic se le dice en Estados Unidos. En Cuba se le conoce como muñequitos. Muñequitos se les dice. Y aquí está. Está aquí. Observa, acá dice, en Cuba suele llamárselos muñequitos. Y así en diferentes países. En Estados Unidos le dicen cómic. En México le dicen monos o monitos. En España le dicen tebeo. En Cuba le dicen muñequitos. Ahí estaba. En Perú, ¿cómo le decimos? Historietas nomás, ¿no? Historietas o cómics. Nos copiamos de cómo le dicen en Estados Unidos. Listo, así le decían, muñequitos en Cuba. A ver, 5. Las primeras fotografías fueron conocidas con qué otro nombre. Antes de colocarle el nombre de fotografías, ¿cómo le decían antes? A ver, vamos con Madeline Guamán. ¿Cuál es tu respuesta? Madeline Guamán. ¿Con qué otro nombre se les conocía a las fotografías al inicio? O sea, al comienzo no le decían fotografías, le decían otra forma. A ver, Madeline Guamán. Madeline me dice la C. Helogramas. Debe ser que te hayas confundido con las palabras porque se parecen, ¿no? Mira, acá tienes helogramas, heliogramas y heliografías. La clave correcta es, como su nombre, grafías, ¿de dónde deriva? De gráficos, ¿cierto? Gráficos, fotografía, está por ahí. Entonces la respuesta correcta era heliografías. Y yo no te lo estoy inventando ni lo estoy deduciendo, se encuentra aquí. Acá está. Dice, las primeras fotografías conocidas como heliografías. Heliografías. Pero uno mismo también tiene que darse cuenta porque grafías, imágenes. Gráfico, grafía es imagen, entonces debe ser la E, ¿no? Ahora, pasamos a las 6. Es un recurso expresivo que se usa para añadir movimiento o acción a las imágenes. Se utiliza para añadir movimiento o acción a las imágenes. Recuerda que los recursos son 3. Entonces, ¿cuál de esos 3 es la que cumple la función
de añadir movimiento o acción a las imágenes. ¿Cuál? Las onomatopeyas visuales, ya estaba resuelta, las líneas cinéticas, el tebeo, las viñetas o la exageración. La clave correcta era la B, las líneas cinéticas. ¿Te acuerdas que te enseñé acá cuáles eran las líneas cinéticas? A ver, líneas cinéticas. A ver un ratito. Ahí están. Estas líneas, ¿no? Sirven para acompañar a la imagen y ayudar a la imagen a que efectivamente dé el sonido, ¿no? A que tenga sentido, ¿no? Apoya, es como un apoyo visual. Ayuda a tener movimiento o acción a las imágenes. Esas se llamaban las líneas cinéticas. Y además porque aquí lo dice también. Líneas cinéticas son líneas que añaden, ahí está, movimiento o acción a las imágenes. Entonces la clave correcta era la B, líneas cinéticas. Pasamos a las 7. Permite la imitación de sonidos y ruidos. ¿Cuál de todas las expresiones que hemos estudiado anteriormente tiene esta función de imitar sonidos y ruidos? ¿Cuál de todas? A ver. Vamos a preguntárselo a el usuario Kiara Tenorio. A ver, Kiara, ¿qué nos dices tú? ¿Cuál será? A ver, Kiara. A ver, ¿estás o no estás? No, no me dice nada todavía. Dice, su función es, permite la imitación de sonidos y ruidos. ¿Cuál de los elementos o recursos hacía o tenía esta función? Permite la imitación, imita los sonidos y los ruidos. ¿Cuál de todos era? Fácil, ¿ah? Eso lo hemos visto incluso anteriormente. Kiara no me tiene la respuesta, entonces vamos a pasar a otro usuario, a Carol Magin. A ver, Carol, ¿qué me dices tú? Permite la imitación de los sonidos y de los ruidos. ¿Cuál de todos estos elementos que están en las alternativas, cuál de todas estas claves cumple esta función? Permite la imitación de sonidos y ruidos. A ver, Magin, ¿estás o no estás? No me contestan, ¿qué está pasando? ¿Están ahí o no están? A ver, vamos a pasar a otro usuario. Jocelyn Ramón. A ver, Jocelyn, ¿tú qué me dices? ¿Cuál de todas estas alternativas tiene la función de imitación de los ruidos y sonidos? A ver. Si nadie responde... Ah, Jocelyn sí está. Ya. A ver, indícame entonces. ¿Quién cumplía la función de imitar los sonidos y los ruidos? ¿Cuál de todas estas opciones? ¿Ya lo tienes, Jocelyn? A ver. La B, me dice su compañera. Imitación de sonidos, líneas cinéticas. No, las líneas cinéticas es lo que vimos anteriormente. ¿Qué cosa hacen las líneas cinéticas? Dice, añaden, o sea, es un recurso expresivo para añadir movimiento o acción a los personajes. Lo que hacen las líneas cinéticas es ayudan a detectar el movimiento de los personajes, qué cosa están haciendo. Pero la imitación de sonidos lo hacen las onomatopeyas visuales, porque la imitación de sonidos son los sonidos del cómic, valga la redundancia. Son estos sonidos que yo te había presentado. Mira, las líneas cinéticas son estas, las que te indican qué cosa está haciendo el personaje, qué acción o qué movimiento está dando el personaje. Las líneas cinéticas te indican el movimiento del personaje. En cambio, las onomatopeyas visuales, esas son estas de aquí. La representación de los sonidos. Crack cuando suena algo, splash cuando se derrama algo, cuando golpeas a alguien, algo así, ¿no? Estos sonidos de aquí son los que corresponden a las onomatopeyas visuales, estos de aquí. Las líneas cinéticas es las que le da movimiento al protagonista, ¿no? Al personaje, te indica qué movimiento está haciendo.
Entonces, la imitación de sonidos y ruidos eran onomatopeyas visuales. Vamos con la 8. Muestra situaciones extremas e irreales. ¿Quién de todos estos cumple esta función? La que muestra situaciones extremas o irreales. ¿Cuáles son? Las onomatopeyas visuales, las líneas cinéticas, te veo monitos o las exageraciones explicativas. ¿Cuál es? A ver, eso le toca a Jorge Alama. A ver, denos su respuesta. Jorge Alama, ¿está ahí? Me dice la B, su compañero, vamos a ver si tiene razón. Líneas cinéticas, volvemos a caer en lo mismo. No, las líneas cinéticas son las que te indican qué movimiento está haciendo el personaje, qué movimiento, si está corriendo, si está saltando, todo eso. Esas son las líneas cinéticas. Pero la que te muestra situaciones extremas o irreales, como por ejemplo de que los ojos se le están saliendo de la órbita o que la lengua la tiene hasta el piso, esas son las exageraciones explicativas y están aquí dentro de los recursos. Son parte de los recursos. Los recursos son las onomatopeyas, las líneas cinéticas y las exageraciones explicativas. Y acá dice, muestran situaciones extremas o irreales, como por ejemplo a un personaje que se le salen los ojos al ver a una chica hermosa, ¿no? Entonces la clave correcta era las exageraciones explicativas, era la E. Pasamos a la 9, ya vamos a terminar, nos quedan solamente... La pregunta 11, ¿la tienen resuelta ustedes o no? A ver, indíquenme por favor, ¿está resuelta en su libro o no? Sí, ya, entonces ya yo lo haré pues. Nos queda entonces 2 preguntas nada más para terminar. Vamos con la 9, dice, es un elemento de la historieta. Ojo, te está pidiendo elemento. Tú sabes diferenciar entre elemento y recursos. Los elementos son 5, los recursos son 3. Acá te está pidiendo elemento, entonces te está pidiendo por uno de los 5. A ver, eso le toca al usuario Jaciel Valdivieso. ¿Cuál de todas estas claves es un elemento de la historieta? Recuerda que los elementos son 5. Entonces, dentro de esos 5, ¿cuál de todas está ahí en las alternativas? A ver, Jaciel. ¿Cuál es tu clave? Te estamos esperando. A ver, Jaciel Valdivieso, ¿está o no está? Si no, pasamos a otro usuario. A ver, Elmer Adrián Cuadrado, ¿qué me dice usted? La B, me dice su compañero, es un elemento de la historieta, el texto. ¿Ya? Recuerda que los elementos son 5, ¿no? Acá yo he identificado, por ejemplo, los recursos. Las líneas cinéticas es un recurso, por lo tanto, descartado porque no es elemento. Las onomatopeyas también es un recurso, descartado porque no es elemento. Los mangas son los mismos cómics, son las historietas, así que elemento no es. Las exageraciones son recursos, no son elementos. Entonces, el texto sí era parte de los 5 elementos y se encuentra aquí. ¿Ves? Elementos de la historieta, personajes, viñeta, globo, cartela y texto. Aquí estaba, texto. Muy bien, respuesta correcta. El texto es un elemento de la historieta, entonces no te confundas elemento con recurso. Tienes que saber diferenciarlo para poder acertar con la respuesta. La función de la cartela es, ¿para qué servía la cartela? Esto te lo repetí varias veces. ¿Para qué sirve la cartela? ¿Para qué? A ver, esta es la última pregunta y le toca a Diego Moreno. A ver, ¿qué nos dice? La cartela. ¿Para qué servía la cartela dentro de una viñeta? O sea, está en la viñeta, ¿no? La C me dice, narra las acciones de los personajes. Parece que sí. A ver, añadir movimiento al protagonista, no, estas son las líneas cinéticas. Indica qué personaje está gritando, no, ese es la nubecita, o mejor dicho, el globo en forma de sierra. Encerrar los pensamientos de los personajes, ese es el globo. Y el globo en forma de nube, porque es pensamientos. Imitar los ruidos y sonidos, esas son las onomatopeyas. Entonces, la cartela, que era la barra que está encima de la viñeta, donde el narrador indica qué acciones realizan los protagonistas, esa es la cartela. Muy bien, respuesta correcta, era la C. Ahora vamos con la 11, que ya está resuelta.
El globo en forma de sierra, ¿para qué se utilizaba? Para representar que una persona está gritando, ¿no? Que está hablando fuerte. Entonces la clave correcta es la B, indicar que el personaje está gritando. ¿Ven que todo tiene su función y todo tiene su porqué? Muy bien. Respuesta correcta entonces, y ya hemos terminado con las preguntas. Las demás me las voy a guardar para el examen porque no quiero utilizarlas de ahí, no sé, no sabría de dónde sacar preguntas. Así que las que yo tengo ahí de reserva me las guardo para el examen. Recuerden resolver, porque está súper fácil, está bien fácil las preguntas, así que ustedes mismos son. Recuerden copiar al cuaderno lo que les estoy dejando, y si no encuentran alguna cosita, ¿no? Porque yo solamente he dejado para que copien esta parte de acá, solo la definición, y en el caso de la fotografía también solo la definición. O sea, no tienen ustedes para copiar esta parte, la de elementos ni de recursos, pero sí sabes cómo conseguirlo. Simplemente buscas en internet historieta y fotografía primero de secundaria y ahí te sale mi mismo PDF, ¿no? El PDF que tengo aquí. Lo descargas y ahí ya tienes la información más completa para poder desarrollar tu ficha virtual, ¿no? Para desarrollar y marcar las alternativas. Y también para estudiar, ¿no? Y además, y si no quieres hacer eso, tienes el video grabado donde está toda esta ficha, ¿no? Simplemente lo adelantas, lo pausas y todo eso. Entonces, ya hemos terminado el día de hoy, hemos terminado temprano, pero como no hay más que hacer, entonces nos retiramos. Muy bien, nos vemos la próxima clase. Ah, nos vemos mañana, ¿no? Mañana en el curso de aptitud verbal. Así que empiecen con el pie derecho, ¿ah? Estamos empezando el último bimestre, así que los que están en la cuerda floja, que ya saben quiénes son, por favor, hagan las cosas bien, porque yo reviso todo, ¿ah? Reviso, las 3 tareas tienen que estar completas, las 3. Son 3 tareas que me tienes que mandar, 3 tareas, no 3 fotos, porque otros me mandan 3 fotos creyendo que ya eso es todo. No, no son 3 fotos, puede ser incluso más fotos. La cosa es que estén las 3 tareas, cuaderno copiado, libro de clase. El libro de clase todos me lo deberían mandar obligatoriamente porque ese libro lo desarrollamos aquí. Entonces solo tómale foto y mándalo, no necesitas más que hacer. Libro de clase y libro de tareas, que lo mismo que viene en el libro de tareas es lo mismo que está en la ficha virtual. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces no se preocupen los que no han participado, no se preocupen. Obviamente las preguntas no me va a alcanzar para todos, pues. Entonces, recuerden que las participaciones son por cada bimestre, ¿no? Por bimestres quienes están participando y todo eso, ¿no? Así que no se preocupen por ese aspecto. Cumplan con sus tareas, que eso es lo que yo reviso, las tareas y las fichas. Muy bien, entonces ahora sí pasamos a retirarnos. Adiós.